Aha Prashna Paramita Hridaya Sutra. Compasión de La inteligencia. El Buda dice, la nada permite que la inteligencia funcione. La palabra Buda viene de Buddhi, que significa inteligencia. Cuando eres una nada, cuando nada te limita, cuando nada te define, cuando nada te abarca, cuando eres solo una apertura, entonces hay inteligencia. ¿Por qué? Porque cuando no eres nada, el miedo desaparece. Y cuando desaparece el miedo, actúas con inteligencia. Si el miedo está ahí, no puedes actuar con inteligencia. El miedo te mutila, te paraliza. Haces cosas a causa del miedo. Es por eso por lo que no puedes llegar a ser un Buda, que es tu derecho innato. Eres virtuoso por miedo. Vas al templo por miedo. Sigues cierto ritual por miedo. Rezas a Dios por miedo. Y un hombre que vive envuelto en miedo no puede ser inteligente. El miedo es un veneno para la inteligencia. ¿Cómo puedes ser inteligente si tienes miedo? El miedo seguirá arrastrándote de diferentes formas. No te dejará ser valiente. No te dejará entrar en lo desconocido. No te dejará lanzarte a la aventura. No te dejará salir del redil, de la multitud. No te dejará volverte independiente, libre. Hará que sigas siendo un esclavo. Y somos esclavos de tantas formas.
Nuestra esclavitud es multidimensional, política, espiritual, religiosamente. De todas las formas somos esclavos y el miedo es la causa básica de todo ello. Tú no sabes si Dios existe o no y rezas, sin embargo. Eso no es nada inteligente, es ridículo. ¿A quién le estás rezando? Tú no sabes si Dios sí existe o no. No tienes ninguna confianza, porque ¿cómo puedes tener confianza? Todavía no lo has conocido. Así que solo por miedo sigues aferrándote a la idea de Dios. ¿Lo has observado? Cuando tienes mucho miedo, te acuerdas más de Dios. ¿Lo has observado? Cuando eres desgraciado, te acuerdas más de Dios. Cuando estás en peligro, te acuerdas de Dios. Cuando eres feliz y todo marcha sin problemas, te olvidas totalmente de Dios. Tu Dios no es otra cosa que la proyección de tu miedo. El Buda dice, con miedo no hay ninguna posibilidad de inteligencia. Y el miedo está ahí por una razón muy primordial, porque piensas que eres. Por eso hay miedo. El ego lleva consigo al miedo como una sombra. El ego mismo es ilusorio, pero la ilusión proyecta una gran sombra sobre tu vida. Tienes miedo porque piensas, yo soy. Quizás si algo mal, me arrojarán al infierno. Entonces sufriré. Si piensas, yo soy, entonces naturalmente piensas en librarte de un sufrimiento y asegurarte para la vida futura, para el otro mundo, en hacer algo bueno, en acumular un poco de puña, virtud. Puña es virtud. Acumulas un poco de virtud, acumulas algo en tu cuenta, en tu balance bancario, para poder mostrárselo a Dios. Mira, he sido un chico muy bueno. He hecho estas cosas. He ayunado tantos días. Nunca he mirado con malos ojos a una mujer. Nunca he sido ladrón. He donado tanto dinero a este templo y a aquella iglesia. Siempre me he comportado como se esperaba que lo hiciera. Uno empieza a acumular virtud por si acaso la necesita en el otro mundo. Pero todo esto es por el miedo. Nuestra gente buena, nuestra gente mala, están todos viviendo con miedo. Una persona inteligente vive sin miedo. Pero para vivir sin miedo tendrás que examinar la realidad de tu ego. Si no hay ego, si uno dice, yo no soy, entonces, ¿dónde puede existir el miedo? Entonces no puedes ser arrojado al infierno, porque para empezar, tú no eres. Y no puedes ser recompensado en el cielo, porque para empezar, tú no eres. Tú no eres. Solo Dios es. Así, como puedes ver, no puedes ser un pecador ni un santo. Si solo Dios es, entonces, ¿a qué puedes tenerle miedo? Tú no naces porque no eres. Y no morirás porque en primer lugar tú no eres. Así que no hay nacimiento ni muerte. No existes separado. Eres uno con la existencia. Como la ola puede desaparecer en el mar, pero como un océano vivirás. Y el océano es la realidad. La ola es la vida arbitraria. La raíz de nuestro sufrimiento, en esencia, parte de un punto primordial y común en todos nosotros, y es de la fantasía. Cada uno de nosotros ha creado una bella fantasía, en el sentido de que hemos crecido, hemos decidido vivir de una cierta forma y queremos crear esa vida donde nuestra fantasía se hace realidad. Entonces queremos crecer,
llegar a tener la casa con el perrito, con los 2 niños, con la esposa, con el esposo, con el trabajo, con las vacaciones, con el automóvil, etcétera, etcétera, etcétera. Después queremos tener la vida, o sea, etcétera, etcétera. Y básicamente creamos una fantasía, o sea, para nosotros darle sentido a nuestra vida. Y a través de nuestra vida tenemos muchas fantasías, muchos sueños, muchas ideas, etcétera, ¿no? Y cada una de estas fantasías tiene como propósito darle significado a mi vida, hablando en primera persona. Si logro tener la casa, soy alguien. Si logro tener el carro, soy alguien. Si logro tener la pareja, soy alguien. Si logro tener las vacaciones, soy alguien. Si logro dominar esto, soy alguien. Todo está basado en su fundamento con la fantasía de lo que yo soy. Entonces, partimos con la idea de ese yo y alrededor de ese yo, de ese mí mismo, comenzamos a crear ciertas situaciones que tarde o temprano, todas las situaciones que generamos, no importa cuál sea, termina siendo destruida. Como decimos nosotros, se explota la burbuja. Se explota la burbuja de los padres, se explota la burbuja de los hijos, se explota la burbuja del trabajo, se explota la fantasía del matrimonio, se explota la fantasía de la aventura, etcétera, se explota, se explota, se explota. Y vivimos toda nuestra vida, ¿no? Convencidos, ¿no? O sea, de que hay algo en alguna de esas fantasías, en alguna de esas burbujas, que se sienten tan reales. O sea, y quizás una de las burbujas que más nosotros anhelamos se haga realidad es la burbuja de Dios, ¿no? O sea, de la felicidad, del amor, etcétera, ¿no? E invertimos gran parte de nuestra vida, o sea, gran parte de nuestra fuerza, gran parte de nuestro talento, para que para mantener esa idea, ¿no? O sea, de que eso que pensamos, de eso que creemos es realidad. Pero si verdaderamente somos críticos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que esa idea solamente es mía, hablando en primera persona. Mi idea de Dios es mía, mi idea de la felicidad es mía, mi idea de lo que es progreso es mío. Y me llego a convencer, uno individualmente se llega a convencer de tal manera que cada vez que se me explota una de esas burbujas, sufro. Y cada una de esas fantasías se rompe, ¿por qué? Porque hay una persona que se fue, hay una persona que ya no me quiere, hay un trabajo que tengo que dejar, me despidieron del otro trabajo, etcétera, etcétera. Vino la tormenta y se llevó mi jardín. Bueno, miles y miles y miles y miles de cosas, ¿no? Y vamos toda la vida, ¿no? O sea, nosotros tratando de sostenernos en nuestros sueños, ¿no? O sea, y no queremos que nadie intervenga. No queremos que nadie entre en nuestro mundo a cuestionar si lo que nosotros creemos o pensamos es real, porque sabemos que no es real. O sea, pero nos da una cierta satisfacción creer que tenemos esa capacidad de crear algo, o sea, en cuestión de fantasía, en cuestión de proyectos, etcétera, en cuestión de metas. No hay duda que sí tenemos capacidad de crear, no hay duda. Pero no estamos llamados a crear nada exteriormente. Exteriormente no tenemos control absolutamente de nada. Y exteriormente existen muchos otros factores, etcétera. Claro, tenemos una capacidad de hacer algo en el mundo exterior, pero más importante es que reconozcamos que necesitamos crear algo en el interior. Pero nuestra vida no está concentrada, ni estamos pensando en la creación de algo en el interior, porque como nunca meditamos, nunca entramos en nuestro mundo interior, entonces no sabemos la dinámica, no sabemos que allí hay todo un cierto orden dentro de nosotros, que entonces obviamente, o sea, nos va a permitir hacer una verdadera creación.
Toda creación en el mundo exterior va a conocer eso que conocemos como destrucción. Imposible. Hoy, por ejemplo, hablando en primera persona, yo tengo una idea de algo, mañana matemáticamente esa idea va a cambiar. O de una persona, o de una actividad, o de algo. En la juventud tenemos ciertas ideas, a medida que vamos nosotros creciendo, todo muere, todo cambia en el mundo exterior. Y sin embargo, nuestro esfuerzo es de cómo nosotros logramos hacer algo permanente en el mundo exterior, ¿no? Entonces, partimos desde ese punto que pues no somos verdaderamente inteligentes porque estamos sembrando semillas que básicamente, pues obviamente tienen su comienzo, tienen su desarrollo, tienen su fin, pero nuestra expectativa es de que nos den a nosotros esa experiencia de lo que es felicidad. Cuando miramos, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que es nuestra vida. Ahora, cada uno de nosotros tiene 20, 30, 40, 50, 60 años. ¿A dónde se han ido todos esos años? ¿No? ¿A dónde se fueron? ¿Qué hemos hecho? No hay duda que hemos hecho cosas muy bien hechas. Nosotros siempre mencionamos este punto porque este punto es muy importante que lo veamos. Hemos hecho cosas muy bien hechas, pero que no tienen ninguna trascendencia. Todo eso bien hecho que hemos hecho en el pasado, y hasta nos hemos sentido orgullosos por haber construido nuestra casa, por haber construido nuestro espacio, por haber tenido esto, por haber hecho lo otro, por haber ido aquí o ido allá. En este instante, en este instante donde estamos nosotros, cada uno de nosotros, no tiene ninguna trascendencia. No lo podemos utilizar, no lo podemos revivir, no nos lo podemos llevar. Ahora, esa es la creación del mundo exterior, pero en el mundo interior, todo lo que nosotros creamos, lo podemos vivir, lo podemos saborear, lo podemos disfrutar, lo podemos utilizar y verdaderamente nos puede enriquecer. Pues cuando hablamos nosotros de inteligencia, o sea, vemos que pues nuestra vida, o sea, cuando miramos nuestros errores, cuando miramos nuestras actividades, cuando miramos cómo hablamos, cómo nos comportamos, cómo construimos estos palacios de cristal fino. O sea, nos volvemos finos en cómo, o sea, en cómo manipular la realidad para que de alguna manera podamos construir algo, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Pero tarde o temprano esos castillos que hemos construido se vienen abajo. Y sucede algo muy, muy importante que nosotros debemos de constantemente mirar en nuestra experiencia como seres humanos, porque todos los días nosotros estamos tomando decisiones. Todos los días estamos en una actividad, estamos saliendo a algún lugar, todos los días. Y sabemos, en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos, en todo lo que experimentamos, que gran parte de todas esas cosas no son esenciales en nuestra vida, que no son importantes, que no generan ningún crecimiento, que no generan ninguna transformación, que no nos ayudan en el crecimiento, etc. Y sin embargo, nosotros continuamos viviendo de esa manera. Entonces, más aún, o sea, nuestra inteligencia no la aplicamos cuando ya vemos que tenemos que nosotros tomar pasos conscientes para ir entonces nosotros eliminando de nuestra vida. O sea, todos esos aspectos que en realidad no son de la conciencia, ¿no? O sea, que no son del ser. Cuando hablamos de la conciencia, estamos hablando de eso que verdaderamente nos va a llegar a algún momento a dejar a experimentar, nos va a dejar experimentar la felicidad, la plenitud, la paz, ¿no? O sea, el sentido de dirección en la vida, ¿no? O sea, no solamente el sentido de dirección, sino también el sentido de dirección después del momento de nuestra muerte. Pero diariamente nosotros ignoramos, continuamos nosotros dedicándonos a hacer tantas cosas, a invertir nuestra energía, etcétera, etcétera.
O sea, obviamente que si todavía estamos nosotros bebiendo alcohol, tomando drogas, haciendo muchas cosas, pues obviamente que pues, no existe ningún tipo de interés en el crecimiento espiritual. Pero inclusive cuando nosotros aparentemente nos interesamos en el crecimiento espiritual, continuamos nosotros sacrificando nuestro tiempo por algo que no tiene sentido, por algo que no tiene valor, sacrificando nuestra verdad, sacrificando nuestra energía, sacrificando nuestra fortaleza, porque todo lo que hacemos tiene detrás nuestra energía de vida, nuestro entendimiento, todo está ahí en cada una de nuestras acciones. Entonces, vamos sacrificando, ¿no? Vemos que en el mundo actual, el elemento del sacrificio, no vamos a entrar en los tres factores, pero el sacrificio como sacrificio tiene mucho valor. Entonces, vemos que negativamente nosotros podemos sacrificar animales, sacrificamos ciertas cosas para lograr propósitos muy negativos. El sacrificio en sí mismo tiene mucha fuerza. Entonces, si nosotros sacrificamos en cualquier dirección, vamos a tener muchos resultados de muchas maneras. Pero también hay un sacrificio que se hace, que nosotros hacemos. El sacrificio de nosotros demostrar a través de nuestras acciones que nuestra propia energía de vida no tiene valor. Y eso lo hacemos mediante sacrificando, digamos, lo que hay en nosotros para nosotros conscientemente hacer cosas que no nos llevan a alimentar nuestra conciencia, que no nos llevan verdaderamente a recordar los tres factores. Si mis acciones no tienen como propósito los tres factores, entonces estoy sacrificando mi energía creadora, que es la que me hace la posibilidad de estar vivo. Entonces, claro, me dedico a esto, me dedico a lo otro. Entonces, ¿qué es lo que me permite tener esa fuerza, esa capacidad? Mi propia energía creadora. Y la energía creadora está destinada para la creación en mi mundo interior. Entonces, si yo me dedico a hacer todas estas cosas en el mundo exterior, claro, tengo todo el derecho de utilizar mi energía creadora para crear burbuja, una burbuja aquí, una burbuja allá, otra burbuja aquí, una burbuja allá. O sea, otra fantasía aquí, otra fantasía allá. Y entonces nunca verdaderamente me doy cuenta que estoy sacrificando mi propia energía creadora. O sea, ¿por qué? Porque no le reconozco su valor, no le reconozco su potencial. Y entonces llega un momento donde me siento vacío, me siento incompleto, me siento etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente cuando no hacemos una creación correcta en nuestra vida, pues nos vamos a sentir que nuestra vida no da los frutos que pudiera dar, ni los va a dar. Entonces entramos obviamente a crear otra fantasía y nos enredamos de fantasía en fantasía, de aventura en aventura, ¿no? O sea, entonces vamos por la vida creando fantasías y fantasías y obviamente que pues nuestra vida es muy corta, etcétera, y nunca logramos verdaderamente ver el resultado, ¿no? O sea, de tener conciencia. ¿Qué es conciencia? O sea, conciencia es sabernos mover en la vida, simplemente, ¿no? O sea, y que sentir que verdaderamente tiene sentido lo que hacemos, nada más. Y no existen estos vacíos que constantemente aparecen en nuestra psicología, de llenarlos a través de esto, llenarlos a través de lo otro. Si no los llenamos a través de los vicios, si no los llenamos a través del alcohol, si no los llenamos a través del sexo, los llenamos a través de la ira, a través de las peleas, a través de los conflictos. De alguna manera estamos tratando de llenar esos vacíos, pero obviamente que eso nos hace caer más y más y más profundo, ¿no? O sea, en ese sufrimiento que estamos tratando nosotros de erradicar de nuestra experiencia. Entonces, obviamente que tenemos que aprender a mirar hacia arriba. Tenemos que aprender a inspirarnos desde lo más elevado, ¿no? O sea, nosotros, claro, el mundo material tiene muchas fascinaciones, pero cuando comenzamos a mirar, cuando por primera vez comenzamos nosotros a movernos, ¿no? O sea, desde lo más bajo hasta lo más elevado, ¿no? O sea, Buda, como dice este texto, ¿no? O sea, Buda significa despierto y Buda viene de Budi. Cuando nosotros
sabemos que aquí en el tercer ojo, ¿no? O sea, está Buddhi. Si nosotros aprendemos a conectarnos con ese átomo, ¿no? O sea, que está aquí en el tercer ojo, ¿no? Nuestra conciencia despierta, porque ese es el átomo que nos va a permitir, o sea, tener un centro de gravedad en nuestra propia conciencia. Ahora vemos que nuestra conciencia está en esto, está en lo otro, nuestra atención está en esto, está en lo otro, en la preocupación de esto, en la preocupación de otro, y nunca está verdaderamente en el lugar correcto. Tenemos que aprender entonces a centrarnos correctamente en nuestra propia conciencia, ¿no? Pero para lograr centrarnos en nuestra propia conciencia necesitamos estar interesados en actuar, en vivir, en pensar, en hablar y en demostrarnos nosotros mismos a través de nuestros propios hechos, ¿no? A través de nuestras propias obras, que somos hombres y mujeres inteligentes. Simplemente, ¿no? O sea, cada uno de nosotros en su vida individual, o sea, ¿qué es un hombre inteligente? ¿Qué es una mujer inteligente? Bueno, ahí está el gran reto para cada uno de nosotros, descubrir qué es lo que es verdaderamente inteligencia, ¿no? Y no verdaderamente seguir imitando todas estas cosas que imitamos en nuestro diario vivir, ¿no? O sea, y salirnos de toda esa, de esa corriente que los seres humanos básicamente estamos llevando a través de nuestra vida. Vamos siguiendo un río de experiencia de muchas otras personas que en última, ¿no? O sea, no nos lleva verdaderamente a dejar conocer nuestra verdadera esencia. Pues vamos nosotros, ¿no? O sea, tenemos que algún día interesarnos, o sea, en nuestra verdadera conciencia, ¿no? O sea, en entender hasta qué punto nosotros verdaderamente queremos, ¿no? O sea, hacer las cosas de la mejor manera posible, no solamente por el condicionamiento, no solamente por la conveniencia, sino tiene que llegar a tener la satisfacción de que estamos haciendo las cosas, o sea, de acuerdo a nuestra verdadera inteligencia, ¿no? O sea, no a nuestras creencias, no a nuestros conflictos, no a nuestras necesidades. Vemos que el miedo es muy grande, el miedo a no tener dónde vivir, el miedo a no tener que comer, el miedo a no lograr ciertos elementos, o sea, ese miedo nos lleva a nosotros a comprometer nuestra realidad. Entonces, en el mundo de la meditación, ¿no? O sea, y más allá, cuando estamos ya si hablamos en el mundo del conocimiento de sí mismos, ¿no? O sea, no podemos ser esclavos, ¿no? O sea, del miedo. ¿Miedo a qué? O sea, por ejemplo, si uno tiene miedo digamos, a no tener dónde vivir, por ejemplo. Tenemos todo lo que hacemos el miedo por tener dónde vivir. La pobreza, hemos trabajado mucho, o sea, ese sentimiento de pobreza, etcétera, etcétera. ¿Por qué nos sentimos pobres? Ya lo hemos estudiado. ¿Por qué? Porque no hemos reconocido, no hemos descubierto que dentro de nosotros está la verdadera riqueza. Nunca lo hemos estudiado, nunca nos lo han dicho. Entonces, obviamente que para nosotros la riqueza es del exterior, el bienestar siempre viene del exterior, etcétera. El amor, por ejemplo. ¿Cuánto sufrimos los seres humanos cuando no hay amor en nuestra vida? Buscándolo afuera, ¿ya? ¿Cuánto los seres humanos buscamos la paz externamente cuando la paz viene desde adentro primero? ¿Cuántos seres humanos estamos buscando el bienestar externamente toda la vida, pero cuando sabemos que el bienestar viene desde adentro, ¿no? Vemos que, o sea, a nosotros no conocer que tenemos un mundo interior, entonces construimos grandes construcciones. Vemos, por ejemplo, muy famoso las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? O sea, una de las construcciones más famosas en el planeta. Eh, Extremadamente orgullosos, ¿no? O sea, aquellos que construyeron esas dos torres, una cosa increíble, o sea, obviamente una de las maravillas arquitectónicas del planeta, obviamente. Mucho orgullo, ¿no? O sea, y obviamente que se sentía como que torres indestructibles, ¿no? O sea, torres que iban quizás a sobrevivir el fin de la humanidad, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? En un momento determinado cayeron, por A o por B razón, no importa la razón. Vemos cómo en ese momento se rompió una gran burbuja, una gran fantasía. Y muchas personas hicieron de su vida, obviamente, su vida se desarrollaba, o sea, desde esa burbuja, desde esa fantasía.
Entonces, es fácil para nosotros ver un evento externo. O sea, vemos como muchas personas sufrieron por la destrucción de eso, si hay una destrucción, etcétera. Pero entonces nosotros tenemos nuestras torres gemelas. La esposa abnegada que le dedica a su esposo todas estas cosas. Y bueno, el esposo, ¿no? Entonces, bueno, entonces podemos encontrar miles y miles. Entonces, el trabajador abnegado que de pronto encontrar un trabajador abnegado estos días es muy difícil, pero el trabajador que es fiel a su jefe, que no se dedica a su trabajo y de pronto el jefe le dice, lo siento, no te puedo tener más en mi trabajo porque está en el trabajo, porque esto y lo otro. Obviamente que siempre se están rompiendo todas nuestras fantasías. ¿Por qué? Porque nos preocupamos demasiado por el mundo exterior, ¿no? Entonces, claro, estamos utilizando en cierta parte nuestra inteligencia, pero esa no es la verdadera inteligencia, ¿no? Entonces, cuando tenemos miedo, cuando nosotros no nos damos cuenta que estamos tomando decisiones por miedo, hay matrimonios que se generan en el comienzo por miedo, miedo a la soledad, miedo a no poder pagar las cuentas, miedo a no sé qué. Hay matrimonios que están juntos por miedo, porque si se separan no pueden pagar las cuentas, porque no tienen muchas deudas, porque entonces los problemas legales, etcétera, etcétera, etcétera. El miedo domina toda la sociedad. O sea, entonces, en muchas ocasiones, o sea, nosotros mismos, o sea, no tomamos decisiones importantes en nuestra vida porque, no, o sea, esos miedos que hemos alimentado de la sobrevivencia no nos dejan tomar decisiones donde podemos desarrollar nuestra creatividad, donde podemos desarrollar nuestro talento, donde podemos nosotros aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Porque el miedo no nos deja, ¿no? Pero todo ese miedo parte de no conocer nuestro real ser. Creemos que nuestro ser es pobre. Cada uno de nosotros siente que en sí mismo es pobre, pero no, nuestro ser, lo que nosotros somos en realidad, no es pobre. Ya, no estamos hablando de una pobreza solamente material, ¿no? O sea, somos ricos, ¿no? O sea, en entendimiento, somos ricos en profundidad, somos ricos en todas las cualidades humanas, pero para nosotros recobrar esa riqueza, dentro de las cuales está la inteligencia, porque la inteligencia es una de esas grandes cualidades que hay dentro de nosotros. Tenemos que darle su reconocimiento. O sea, y tenemos que comenzar a tomar decisiones inteligentes en nuestra vida. Cuando nosotros escuchamos por primera vez, ¿no? O sea, la enseñanza de los tres factores. O sea, no es un mandamiento, no es una cuestión forzada, ¿no? O sea, es una enseñanza inteligente. Quizás es posiblemente para nosotros, si no conocemos, si no hemos estado expuestos a muchas otras cosas en el planeta, porque hay muchas, pero quizás para nosotros sea la única cosa inteligente que nosotros escuchemos en nuestra vida. La enseñanza de los tres factores. Lo único verdaderamente inteligente. Porque la inteligencia, obviamente, ¿cómo pudiéramos nosotros definir lo que es la verdadera inteligencia? Nos va a beneficiar, nos va a ayudar, etcétera. Todos los aspectos de nuestra vida se van a ver verdaderamente beneficiados gracias solamente a esos tres factores. Entonces, si nosotros reconociéramos inteligentemente en dónde está, ¿no? O sea, el verdadero tesoro. Si nosotros, por ejemplo, a veces hablamos que somos como buscadores de tesoros, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener la misma actitud de un buscador de tesoros. Ya tenemos que movernos en la vida tratando de buscar ciertas señales que nos indiquen dónde está el oro, que nos indiquen dónde está la verdadera riqueza. Interiormente tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Entonces nosotros podemos comprobar en cada uno de nosotros que cuando llegan esos momentos de inspiración, cuando han llegado en nuestra vida, momentos donde tomamos las decisiones conscientes, que son muy pocas, pero que vienen producto de la meditación o productos de la intuición, que podemos reconocer verdaderamente que son producto de algo que viene verdaderamente de adentro, que no es producto de nuestra mente, que no es producto de nuestra manipulación, etcétera, etcétera. Pero en ocasiones la vida nos da a todos los seres humanos momentos que podemos reconocer son de verdadero amor,
de verdadera intuición, de verdadera creatividad, etc. Entonces, si nosotros podemos reconocer esos momentos en el comienzo, ¿no? Y entonces ya tenemos una muy buena idea, o sea que dentro de nosotros, pues obviamente existen esas cosas, esos elementos que nos pueden ayudar constantemente en el diario vivir, hasta que llega un día donde nosotros podamos vivir solamente a través de la intuición nada más. Es uno de los, o sea, uno de los elementos que tenemos que llegar a comprobar que es posible. Y vivir solamente a través de la inteligencia, por ejemplo. La inteligencia nos permite resolver todas las cosas de la vida. Pero entonces, claro, existe la inteligencia de la calle, ¿no? Que es una inteligencia, la sabiduría de la calle que decimos nosotros. Entonces aprendemos la sabiduría de la calle. Y, bueno, y aprendemos a decir mentiras, a pretender, a hacer esto, hacer lo otro. Y creemos que con la inteligencia de la calle ya estamos nosotros hechos, como decimos nosotros. Creemos que ya es suficiente. Entonces, quizás tengamos una cierta aptitud para los negocios, tengamos una cierta aptitud para manejar a los trabajadores, para trabajar con las personas, pero internamente no tenemos esa capacidad porque obviamente que no se aplica de la misma manera. Pero obviamente que nos conformamos, ¿no? Solamente con ver resultados externos. Entonces, inteligentemente reconocemos que hay tres factores, ¿no? Esos tres factores. Y entonces llegará un momento, ¿no? O sea, y si somos más afortunados, la vida entonces nos comprueba, ok, el factor morir es verdad, es verdadero. Sí se puede morir. Así sea morir a un pensamiento, no importa, no estamos hablando. El factor muerte en el comienzo se nos muestra, se nos comprueba a cada uno de nosotros que es verdadero. El factor muerte. Cuando comenzamos nosotros a trabajar con el segundo factor, del nacimiento, cuando comenzamos a trabajar con nuestra energía creadora sexual, vemos los cambios, tenemos las experiencias, somos, en ese momento pareciera que ya estamos casi listos para la iluminación, etcétera. La vida nos da a nosotros experiencias que nos dice, ahí está. Entonces ya tenemos esa referencia. Y cuando hacemos algún tipo de sacrificio, cuando verdaderamente nos preocupamos por ser de beneficio para los demás, etcétera, cuando desarrollamos verdadera compasión, cuando sabemos que el amor es la raíz de todas las bendiciones, o sea, no solamente el amor en la pareja, sino el amor aquí, el amor allá, el amor, amor, amor y compasión, entonces también podemos nosotros verificar y comprobar. Entonces ya la vida nos dio a todos nosotros, o sea, los elementos que necesitamos. Pero, claro, a nosotros no utilizar nuestra inteligencia correctamente, todavía creemos que hay otras cosas más importantes. Todavía pensamos que hay otras cosas que tenemos que hacer primero, etcétera, 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 etcétera. Y entonces nunca, o sea, llegamos nosotros a tener una verdadera apreciación y una verdadera valorización de lo que son, de lo que es la inteligencia en la vida. Entonces, al final, entonces, obviamente que pues pasamos por muchas experiencias, se nos deja vivir la vida, etcétera, etcétera, pero nunca llegamos verdaderamente a mostrar nada trascendental para nosotros mismos. Cuando entramos en meditación, por ejemplo, al principio pues es magnífico sentarnos con otras personas a meditar, extraordinario, es parte del proceso, pero tiene que llegar un momento donde nosotros nos sentamos totalmente solos y podemos tener una meditación extraordinaria donde podemos disfrutar de nuestra meditación. La meditación, si la meditación no se disfruta, no es meditación, porque la meditación es el descubrimiento de nuestra propia sabiduría. La meditación no es, no, o sea, al principio pues, obviamente que estamos buscando que la ayuda para hacer nuestras fantasías realidad, entonces se convierte en una meditación en un dolor de cabeza, se convierte en algo difícil, etcétera. ¿Por qué? Porque la meditación no está hecha para que simplemente se hagan realidad nuestras fantasías. Pero si logramos pasar ese obstáculo, ¿no? O sea, de creer que la meditación es simplemente hacer realidad nuestros deseos y comenzamos a descubrir que hay algo en nosotros que está vivo, que es totalmente inteligente, que piensa autónomamente, que no piensa. Nuestra conciencia no piensa, pero piensa. Nuestra conciencia no habla, pero habla. Entonces no hay duda que podríamos nosotros hasta llegar a decir algún día,
me voy a dedicar a la meditación y punto. Porque eso es lo único inteligente en la vida. Y si este universo no apoya la inteligencia, entonces pues no estaríamos aquí. Pues no estaríamos nosotros hablando de estas cosas, no habrían las grandes oportunidades, este planeta no existiría, porque si nosotros llegamos a pensar que la inteligencia no es lo más elevado, el amor no es lo más elevado, entonces pues este universo no tiene sentido, no tendría sentido. Entonces podemos llegar a ese punto donde podemos decir, hay que meditar. Pero la meditación nos lleva a ser personas responsables, personas conscientes, ser hombres y mujeres, no sea, inteligentes, etcétera. Y entonces, obviamente, que nuestras acciones no simplemente están encaminadas a escapar del mundo, a escapar de nuestras situaciones o a escapar de nuestras responsabilidades. Todo lo contrario, hasta nos convertimos en más responsables de lo que somos, más respetuosos de lo que somos, más etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno pues, puede descubrir. O sea, entonces ahí es donde comienza el verdadero crecimiento. Cuando nos comenzamos verdaderamente a deleitar en nuestro crecimiento. No estamos hablando de una, digamos, de ya nos vamos más allá, ¿no? O sea, de los conflictos filosóficos, ¿no? O sea, ¿qué importa? Eso es para el comienzo. Todo lo que tenga que ver con la definición de ideas, etcétera, etcétera. Pero la experiencia es la experiencia. Entonces, hablábamos, ¿no? Entonces, que los tres factores nos dan a nosotros experiencias muy válidas. Si uno con una experiencia de muerte o de nacimiento o de sacrificio o una experiencia en el plano astral con su real ser, etcétera, etcétera, sí, todos las tenemos. Todos. Solamente uno necesita pedir, Padre mío, quiero verte. Madre mía, quiero experimentarte. Y sucede. A todos nos ha sucedido. No hay persona que no reciba el conocimiento de los tres factores y no reciba esas comprobaciones. Ahora, vemos cómo nosotros encontramos la manera de negarle y de minimizar el valor de esas experiencias para continuar nosotros siendo la misma persona que hemos sido hasta el día de hoy. No estamos, y encontramos una filosofía y decimos, ¿no? O sea, hay un dicho que dice, uno no puede comer en la mesa con los ángeles y en la mesa con los demonios. Tiene uno que definirse. O sea, y hay muchos otros dichos, ¿no? O sea, que pudiéramos utilizar. Entonces, en la vida uno tiene que definirse. O vivimos inteligentemente o vivimos sin inteligencia. Uno no puede ser medio inteligente. O sea, es como, no podemos decir una media verdad. Si un hombre, por ejemplo, va a conquistar a una mujer, no le va a decir, te medio amo, ¿no? O sea, o tú me puedes medio amar. Quizás, o sea, pues se hagan esos compromisos de vez en cuando. Pero bueno, o sea, ya son individuos que no están interesados en tener la experiencia completa. Vemos que no hay manera. Cuando hablamos de la inteligencia o cuando hablamos del amor, cuando hablamos de la compasión, no hay manera de hacerlo a medias. Y eso es lo que pues la vida es. O somos o no somos. Pues vemos que, claro, uno puede ir por la vida, por ejemplo, obviamente con cada persona en su práctica, en sus cosas. Uno puede pertenecer a una religión, puede pertenecer a un grupo, puede simplemente por el nombre o el título que eso le da a uno. O soy católico, o soy musulmán, o soy hindú, o soy judío. Ya solamente con el hecho de tener un título, entonces uno ya entra a tener una cierta conveniencia, unas ciertas puertas se abren, etcétera. Entonces hacemos muchas de esas cosas que no lo hacemos por inteligencia, sino lo hacemos simplemente por conveniencia, ¿no? Vemos que es importante que nosotros miremos, ¿no? O sea, el papel que la inteligencia tiene. Entonces, todos los días preguntarnos, o sea, ¿es esto inteligente lo que estoy haciendo? ¿Es inteligente lo que estamos viviendo? Pues vivimos en un mundo donde la conveniencia es el pan de cada día. O sea, pero está bien, o sea,
¿Por qué? Porque en la conveniencia entonces nos evitamos nosotros hacer esfuerzos, o sea, podemos nosotros lograr muchas de las cosas que deseamos o solucionar muchas de nuestras necesidades, porque pues obviamente que eso es lo que nos interesa. Una vez que ya se llenan esas necesidades, pues entonces ya continuamos con otra conveniencia, otra conveniencia. Vemos cómo inclusive hasta en las relaciones, ¿no? O sea, la conveniencia es lo que nos motiva para relacionarnos con los demás. Los matrimonios por conveniencia, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos del despertar de la conciencia, ¿no? O sea, necesitamos ser muy bien claros, ¿no? O sea, con nosotros mismos. Tenemos que meditar profundamente hasta que descubramos nuestra propia auténtica inteligencia. Ahora, esa inteligencia necesita desarrollo. O sea, somos inteligentes correctamente, pero porque no la hemos utilizado, porque no le hemos, o sea, no hemos hecho mucho, entonces esa inteligencia hay que desarrollarla. Y desarrollar esa inteligencia es doloroso. Lo primero que vamos a encontrar es de que nosotros vamos a darnos cuenta que estamos muy atrasados, ¿no? O sea, en el desarrollo de nuestra propia inteligencia. Nos hemos quedado muy atrasados. Entonces nos va a doler mucho ver que hemos desperdiciado el cuerpo físico. Un cuerpo que nos permite a nosotros explorar, experimentar, conocer. ¿Y para qué hemos utilizado el cuerpo físico? Para muchas cosas que no representan nada, ¿no? Cuando vemos nuestra energía, o sea, digamos, la fortaleza que la vida nos da, vemos que entonces cuando nuestra inteligencia nos va a decir, bueno, ¿qué hiciste con esa fortaleza de los mejores años de tu vida, con la, etcétera? Cuando veamos o sea, digamos, la rapidez mental, etcétera, etcétera. Entonces, al principio va a ser muy doloroso, ¿no? Y más si nosotros hemos caído en errores más grandes, ¿no? O sea, cuando destruimos ya, o sea, cuando entonces, obviamente, cada uno, pues, de cierta manera muchas personas nos podemos dar más a la destrucción que otros de nuestro propio sistema. Entonces, claro, cuando comenzamos nosotros a interesarnos en nuestra propia inteligencia, pues vamos a tener que ver que pues no le hemos dado mucha oportunidad a nuestra vida. Entonces comienza el sufrimiento, ¿no? O sea, para desarrollar la inteligencia tenemos que sufrir mucho. No es a pesar que está en nosotros, pero no es como algo que uno va en el supermercado y lo compra y lo tiene. Uno se tiene que ganar la inteligencia de uno mismo, que viene pues de nuestro ser. La podremos utilizar solamente si nosotros nos ganamos el derecho, pero nos ganamos el derecho con la apreciación, ¿no? O sea, con el uso correcto de nuestra propia inteligencia. Vemos que, claro, vamos a sufrir. Entonces, una vida que tiene, ¿cuántos seres en el planeta, por ejemplo, desearían tener este cuerpo físico? Hay millones y millones de almas que desearían estar en nuestra situación, en nuestra condición. No, inimaginable el número de seres que hasta quizás harían un mucho mejor trabajo que nosotros, pero que no tienen el derecho de tomar un cuerpo físico. Vemos que, claro, si nosotros miramos inteligentemente nuestra condición, nos daremos cuenta que, bueno, o sea, tenemos condiciones muy apropiadas, tenemos condiciones muy específicas, tenemos unos grandes beneficios, ¿no? O sea, todavía nos funciona el cerebro, etcétera, etcétera. Entonces pudiéramos hacer muchas cosas. Entonces vemos que la inteligencia nos va a mostrar primero pues, en dónde fallamos. Nos va a mostrar primero nuestros errores, ¿no? O sea, en dónde hemos fallado, en dónde hemos errado. Y cada uno de estos errores hay que enmendarlo. No podemos trascender a un nivel superior si nosotros no comprendemos los errores. O sea, podemos nosotros lograr un cambio en nuestra vida una vez que nosotros reconocemos nuestros errores. O sea, la base del cambio, o sea, para que nosotros comencemos a ver cambios verdaderos, grandes cambios, hay que reconocer entonces los errores que hemos cometido. A la vida no le interesan nuestras creencias, ni le interesan nuestras filosofías. Le interesa es obviamente que nosotros reconozcamos cómo actuamos y que actuemos pues, dentro de lo que nosotros consideramos pues, beneficioso para nosotros y beneficioso para los demás. Entonces, cuando comenzamos a reconocer verdaderamente los errores, nuestra vida cambia matemáticamente. Ahora, pero ese cambio viene a través del reconocimiento del error.
Entonces, y ese error hay que estudiarlo. Entonces, se estudia el error, entonces todo lo que el error contiene, todo lo que el error ha representado. Cuando uno llega verdaderamente a comprender el error, la vida automáticamente cambia. Si nosotros comprendiéramos nuestros errores, entonces tendríamos una condición muy diferente, la podemos tener, pero no estamos interesados. Entonces nos conformamos pues con una vida muy simple, con una vida muy superficial, con simplemente tener lo que necesitamos para el diario vivir y nada más. Y eso es lo que nos preocupa, pero ya entender, digamos, ya llegar a tener un entendimiento de lo que es la vida, de lo que es el misterio del crecimiento interior, de lo que es, o sea, verdaderamente ya uno enfocarse en desarrollar ciertas cualidades, ciertas cosas. Entonces, necesitamos trabajar mucho en nuestros errores, ¿no? Entonces, dejar verdaderamente de vivir condicionados por el miedo, o sea, trabajar intensamente para meditar, para nosotros aprender lo que es la meditación. Y ya en meditación, entonces vamos descubriendo ese espacio, ese sentir, esa apertura de nosotros mismos, donde comenzamos a aceptar nuestra propia transformación, ¿no? O sea, y bueno, ese sufrimiento es muy importante. ¿Ya? Hay sufrimientos, hay sufrimientos, hay sufrimientos. Entonces, hay un dicho que dice que el que busca sabiduría añade dolor, ¿no? O sea, entonces, es verdad. Hay momentos donde uno puede llegar a sentir un dolor tan grande, no porque a alguien o algo le esté haciendo daño, es simplemente porque comenzamos a reconocer que cometemos grandes errores. Pero esos errores no son permanentes, ¿no? O sea, como todo, o sea, esos errores son simplemente producto de que nosotros no escuchamos nuestra inteligencia, no escuchamos nuestra conciencia. Hay muchas prácticas, entonces nuestra vida se debe convertir en toda una práctica. Entonces lo que debemos de hacer verdaderamente es comenzar a hacer verdaderamente, movernos a crear un estilo de vida que verdaderamente nos recuerde ser inteligentes. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, hay 7 inteligencias diferentes, ¿no? Hablamos de que hay 7 niveles de conciencia. Entonces, la primera inteligencia es la inteligencia del cuerpo físico, ¿no? La que conocemos, la inteligencia del cuerpo. Entonces, uno siente calor, siente frío, siente hambre, siente sed. El cuerpo es inteligente. No tenemos que decirle, bueno, sienta sed o sienta hambre, el cuerpo nos dice. Entonces, y cuando vivimos en la parte más baja de la inteligencia, es lo que nos motiva. Tengo hambre, tengo sed, tengo frío, ¿no? O sea, tengo calor, etcétera. Sexo, etcétera. ¿No? O sea, nada que, todo lo que se mueve dentro del cuerpo físico, entonces ahí nos movemos en esa octava de inteligencia. Y son muchas cosas las que suceden en el cuerpo físico. Entonces, ese es un nivel de inteligencia. Entonces, bueno, ok, perfecto. La mayoría de los seres humanos nos movemos ahí, pero nos podemos quedar ahí y bueno, y creemos de que esa es la vida, ¿no? Entonces, y podemos vivir contentos. Vamos de farra, etcétera, descansamos al otro día, nos tomamos un buen desayuno y seguimos en la otra y seguimos en la otra. Y bueno, ese es un nivel de inteligencia, ¿no? Es una inteligencia del cuerpo físico, pero no podemos confiar en esa inteligencia. Sería absurdo, porque o sea, nos quedamos entonces atrapados en una inteligencia que no va a representar crecimiento. La segunda inteligencia es la del cuerpo vital, o sea, que es ya energética. Pues ya nos volvemos más exquisitos. ¿Qué tipo de energía muevo en mi vida? O sea, ¿cómo muevo esta energía? ¿Cómo manejo mi propia energía, mi vitalidad? O sea, ¿cómo hago para que crezca mi vitalidad? ¿Cómo hago para sentirme vital, vivo, con ánimo, etcétera, etcétera? Entonces ya uno comienza a moverse inteligentemente en esa dimensión dentro de nosotros, obviamente. Entonces ya vitalmente podemos nosotros cambiar muchas cosas. Cuando uno medita, está alimentando su energía vital. Cuando uno hace caminatas en la naturaleza, está alimentando su energía vital. Cuando uno tiene un espacio limpio, o sea, en su casa, donde no hay fornicación, donde no hay malas palabras, donde entonces no hay esa música, o sea, etcétera, 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 entonces uno está alimentando su energía vital. O sea, donde crea su espacio, puede utilizar el Feng Shui, etcétera, etcétera. Uno puede inspirarse externamente para sentirse cómodo, ¿no? O sea, en su propia energía, ¿no? Y obviamente que ya estamos hablando, entonces, pues obviamente la energía creadora sexual está directamente relacionada con la calidad y el nivel de energía que tenemos nosotros.
Entonces, si uno no se siente con un ánimo verdadero en la vida, es porque su energía creadora hay que trabajarla. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué nos sentimos aburridos? ¿Por qué nos sentimos frustrados? ¿Por qué nos sentimos cansados? ¿Por qué nos sentimos, a pesar de que quizás, o sea, estamos bien físicamente, etcétera? Necesitamos trabajar nuestra energía vital. Entonces, ya es otro nivel de inteligencia. Hay otra conciencia que entra a trabajar ahí en lo vital. Entonces ya uno reconoce, puede ver cuando entonces vienen momentos que necesita darle un empujón, o sea, con cierta alimentación o con ciertas vitaminas o con ciertos ejercicios, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que ya uno tiene, la mayoría de nosotros podemos tener una actividad física, un ejercicio, podemos tener una yoga, podemos tener un tai chi, podemos tener un qigong, etcétera, una caminata, o sea, todo eso es esencial, o sea, si es el verano, podemos salir a la naturaleza, pasar noches en medio de la naturaleza para recibir el chi, para recibir la energía de vida. Entonces, pues nos preocupamos por el nivel energético, ¿no? Bien, entonces ese es otro nivel de inteligencia. Hay otro nivel de inteligencia que ya es en el nivel emocional. Entonces ya, entonces, o sea, no solamente sufrir los embates o los choques de nuestras propias emociones, sino que ya entonces sabemos, o sea, como que esta es una energía que aprendemos a conocer, aprendemos a manejar. Entonces hay una inteligencia detrás. Si nosotros no sabemos reconocer el funcionamiento de nuestro centro emocional, somos víctimas de nuestras emociones. Entonces, no sabemos por qué nos sentimos así, etcétera, no sabemos por qué gritamos, no sabemos por qué hablamos como si estuviéramos queriendo matar a alguien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gritamos sin darnos cuenta que estamos gritando, ¿por qué? Porque el centro emocional está fuera de balance. Entonces ya hay otra inteligencia más, ¿no? O sea, que es un poco más sutil, un poco más difícil, entonces tenemos que estar más conscientes. Entonces vemos que, o sea, etcétera. Entonces hay otra inteligencia, entonces ya cuando entramos al centro del corazón, ¿no? O sea, ya el centro intelectual inferior. Entonces, claro, reconocer nuestros pensamientos, vemos que aparece un pensamiento, nos lleva a sentir algo y nos lleva a tener una acción. Vemos que todo lo que hacemos en la vida parte de un pensamiento. Los pensamientos son la causa de nuestros grandes errores y bueno, los pensamientos también pueden ser producto pues, de algo muy positivo que hagamos, pero generalmente muestra más confusión y más cosas, etcétera, ¿no? Entonces, aprender realmente a vivir inteligentemente ya en el mundo mental. No dejar que estos pensamientos aparezcan y todas estas cosas que hacemos. Entonces, hacer una limpieza de nuestro mundo mental hasta que podamos nosotros reconocer, apareció un pensamiento, no lo voy a prestar atención. Entonces, ese pensamiento me va a querer generar una emoción, etcétera. Entonces, vemos que ya entre más elevados nos movamos en nuestra propia inteligencia, tendremos más control, más manejo, mejor manejo de los niveles inferiores. Entonces, ¿no? Entonces ya a nivel. Cuando ya entramos más, nos adentramos más, entonces entramos al centro motor, ¿no? O sea, el mundo de las causas. Entonces, obras y palabras, pero las obras son muy importantes. Toda acción, no importa qué tan pequeña sea, va a tener consecuencias. Todas nuestras acciones y todas nuestras palabras. El punto está en que nosotros no le damos el valor a nuestras acciones. Por consiguiente, estamos también quitándole el valor que las consecuencias tienen. Solamente una cervecita, o solamente un tequila, o solamente 3 cervezas, o solamente una marihuana, o solamente eso, solamente eso. Vemos que, claro, a nosotros hacer acciones de eso, o solamente una mentirita, ¿no? O sea, o solamente esto, o solamente una cosa. Entonces, a nosotros no entender que cada una de las acciones va a generar muchas consecuencias. Obviamente que no estamos viviendo inteligentemente. Entonces, si nosotros comenzamos a tener más cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, ¿no? O sea, a dónde vamos, con quién andamos, etcétera, etcétera. O sea, entonces vamos a reconocer, vamos a tener un nivel de inteligencia mucho más. Ese es uno de los niveles de inteligencia más difíciles para nosotros, entrar en el mundo de las causas. Pero podemos comenzar en nuestro nivel. Es el nivel de qué estoy haciendo hoy, qué he hecho hoy, por qué me moví así, por qué hablé así. Entonces ya vamos a ver que
de la manera como me he movido hoy, de la manera como he pensado hoy, de la manera como he comido hoy, de la manera como he meditado hoy, de la manera como he hecho mi práctica espiritual hoy, van a ser mis consecuencias mañana. Si no tuve una práctica espiritual hoy, si no tuve una mente clara hoy, si no tuve una atención clara hoy, si no tuve un nivel de energía donde me preocupé por mantener mi nivel de energía, etcétera, etcétera. Entonces mañana pues, voy a tener consecuencias de lo que hice o no hice hoy. Entonces vemos que, o sea, ya tener ese nivel de atención inteligentemente pues requiere más atención. Pero esa atención solamente será posible si nosotros apreciamos nuestra oportunidad, o sea, apreciamos nuestra condición. Y eso no va en contra de nuestra propia vida, al contrario, nuestra vida se hace de mejor calidad, mejor energía, mejor esto, mejor lo otro, mejores pensamientos. Cada vez que aparece un pensamiento, entonces, ¿no? O sea, lo paramos, lo eliminamos, etcétera. Entonces nos vamos a dar cuenta que eso va a generar unas repercusiones en el mundo mental. Las acciones, por pequeña que sea, uno se levanta, o sea, en la mañana, por ejemplo, y simplemente deja la cama extendida y simplemente pasa por encima. Eso genera un ejemplo, pequeños ejemplos, o sea, cosas tan simples, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas. Nos vamos a dar cuenta que hay muchas repercusiones, ¿no? Y lo mismo vamos a ver entonces ya con muchos otros elementos en la vida. Las decisiones que tomemos hoy pueden representar los frutos que tengamos en 5 años. Hoy. Si nosotros reconocemos y vemos la trascendencia que tiene estas palabras, por ejemplo, cada uno habló hoy ciertas palabras, entonces en 5 años vamos a estar celebrando otra vez las mismas Navidades, otra vez igual. No hubo ningún cambio, vamos a comprar otros regalos, vamos a hacer otras cosas, vamos a estar en la misma cosa, y no hicimos nada, o sea, quedamos atrapados, ¿no? O sea, porque no vemos ninguna acción o esfuerzo inteligente de cambiar nuestra realidad. En fin. Y llega entonces el momento de la verdadera inteligencia, Buddhi. Cuando nuestra energía llega a este lugar, despierta nuestra conciencia. El Buda es el hombre despierto, la mujer despierta. Pero uno no despierta si no es inteligente. Uno no despierta si no funciona inteligentemente. Porque el despertar no es un regalo, no es simplemente un premio por algo que uno hizo buenas obras, o porque cocinó aquí, o porque hizo allá. No, o sea, el despertar es el producto de nuestras acciones, pensamientos, todo. Pero cuando ya vivimos inteligentemente, pero la inteligencia no es ajena a nosotros. No estamos hablando de una inteligencia que tiene que venir desde afuera. No tenemos que leer libros para ser inteligentes. No tenemos que, o sea, hacer nada para ser inteligentes. Simplemente tenemos que estar atentos. Esa inteligencia, obviamente, que cuando ya nosotros nos aprendemos a mover inteligentemente, conservando correctamente nuestra energía, utilizando correctamente nuestra energía, aparece la inteligencia sola. O sea, se desarrolla y entonces viene en ese momento, por primera vez, eso que nosotros ya podemos llegar a conocer como el despertar de la conciencia. Cuando experimentamos ya, tenemos algún día, si algún día llegamos a tener, los maestros nos enseñan, ¿no? O sea, que cuando llegamos a tener el despertar de la conciencia por un instante, ya entendemos lo que es verdaderamente ser inteligentes. Todavía no lo somos, pero tenemos ya un vislumbre de lo que es la verdadera inteligencia. Y de ahí, si nosotros podemos reconocer el valor de la inteligencia, entonces nos preocupamos por, entonces, pues básicamente, aumentar, nutrir, o sea, darle más oportunidad al crecimiento, hasta que un día, obviamente, con el pulirnos, con el caminar, con el sacrificio, con los 3 factores, etcétera, y con el amor, obviamente, porque sin el amor nosotros no progresamos. Entonces, obviamente, llegaremos a ver lo que es el despertar de la conciencia. Pero vemos que en esencia es fácil. El despertar de la conciencia es más fácil de lo que nosotros nos imaginamos. Todos nosotros tenemos conciencia. Lo que no hacemos es cultivar nuestros diferentes niveles de inteligencia.
vemos que si nosotros confiáramos más en el amor, ¿no? O sea, entonces, esta humanidad sería una humanidad más aventurera, humanidad más amorosa, una humanidad más compasiva, etcétera, etcétera. Y podríamos entonces disfrutar de muchas cosas. Vemos que somos de muchas maneras, ¿no? O sea, afortunados porque pues, la vida nos da a todos nosotros, ¿no? O sea, esos elementos, ¿no? O sea, simplemente contemplar qué es inteligente. Para cuando uno, por ejemplo, va por la vida hablando cosas, toda la vida utilizando el verbo, hablando todas estas cosas diariamente, pero que después de millones y millones de palabras que nosotros decimos, expresamos, no queda nada. Energía que se va toda o sea, se va como un río que simplemente se va. No la podemos recuperar. Caminamos, vamos aquí, vamos allá y todo eso se va, ¿no? Sentimos y todo eso se va. Entonces, cuando vemos todo lo que nosotros hacemos, o sea, todo lo que nosotros enviamos hacia afuera, ¿ya? Pero por la falta de cuidado, por la falta de querer nosotros verdaderamente actuar de una manera, o sea, específica, consciente, atento, entonces pues nunca podremos recibir los resultados correctos de todas esas acciones o de todas esas palabras, ¿no? Entonces, en los tres factores podemos nosotros ver la raíz de la inteligencia en el ser humano. Y ahí entonces ya lo que nosotros queramos conocer como Dios, lo que nosotros queramos ver como amor, etcétera, pues va a partir pues de va a ser nuestra propia creación, ¿no? O sea, va a ser nuestro propio esfuerzo. Se dice, los sufis dicen que a Dios tenemos que crearlo en nosotros. Tenemos que crear las condiciones para que Dios aparezca. Dios no existe para nosotros. Puede sonar un poco, o sea, absurdo, pero si no es una realidad, como es en realidad el hambre en la mañana, si no es realidad como las ganas de ir al baño, pues no existe en nosotros. Sí, quizás exista, pero no es no corre por nuestras venas, no se manifiesta, no sabemos lo que quiere, no sabemos si él nos escucha, no sabemos nada, o sea, todo es simplemente a ciegas, ¿no? O sea, pues los sufis nos enseñan que tenemos que crear a Dios dentro de nosotros. Dentro del conocimiento de sí mismo sabemos que tenemos que crear a Dios dentro de nosotros. Cuando rescatamos las virtudes, cuando rescatamos las facultades, cuando creamos los vehículos, cuando creamos las condiciones, Dios aparece. Pues para nosotros no existe Dios. O sea, en realidad no existe porque no es una realidad. Tenemos que crearlo, tenemos que crear las condiciones para nosotros. Vemos que eso en esencia, ¿no? O sea, si meditamos en ese conocimiento, ¿no? O sea, si en el conocimiento de sí mismo, pues entonces nos vamos a dar cuenta de que, wow, o sea, qué tipo de seres humanos queremos ser, ¿no? O sea, a dónde nos queremos mover, qué tipo de ejemplo queremos darle o qué tipo de experiencia queremos darle a las personas que nos rodean. A nosotros, los que tenemos hijos, por ejemplo, pues uno quisiera darle un ejemplo a sus hijos muy diferente, quisiera enseñarles algo muy diferente. Pero los hijos no aprenden de lo que uno les dice, ¿no? O sea, los hijos aprenden del ejemplo. Todos los padres tienen sus buenas intenciones, pero el planeta estamos en la misma condición, o sea, ¿no? O sea, es muy difícil, es muy doloroso a la misma vez, ¿no? O sea, es doloroso porque no podemos dar lo mejor de nosotros porque no lo hemos descubierto, ¿no? Vemos que aquí en este punto, aquí es donde está la verdadera inteligencia, pero tenemos que hacer que suba la energía, o sea, que nos suba el ánimo. Tenemos que subir el ánimo, o sea, tenemos que querer recobrar. Hay una parte de la enseñanza que nos dice que tenemos que verdaderamente enamorar la inteligencia. La inteligencia no se nos va, no podemos rescatar nuestra propia inteligencia si no la enamoramos. Hay que enamorar la inteligencia. Entonces, el amor es lo único que nos va a permitir. Hay una historia en la India, por ejemplo, que dice que Saraswati, que es la diosa de la fortuna, de la fortuna material, de la fortuna en todos los aspectos, Saraswati, es una de las diosas. Y
junto a Saraswati, Saraswati tiene una hermana que es la diosa Lakshmi. Lakshmi. Lakshmi es la diosa de la sabiduría. Esa diosa entonces, pero todo el mundo le pide a Saraswati, le ponen, o sea, sus ofrendas, le hacen sus rituales. Todo el mundo quiere la abundancia, todo el mundo quiere la, etcétera, ¿no? O sea, la riqueza. Pero Saraswati no da la riqueza directamente. Se dice que para que Saraswati nos bendiga con la abundancia que ella puede dar, tenemos que ir a través de Lakshmi. Lakshmi es la diosa del talento, de la filosofía, de la sabiduría. Entonces, si nosotros nos preocupamos por adquirir sabiduría, Saraswati nos va a dar a nosotros los regalos de la abundancia. Si queremos nosotros la abundancia, no podemos ir directamente a la abundancia, tenemos que ir a través de la sabiduría. Lo mismo sucede con la inteligencia. Si queremos la inteligencia, tenemos que hacerlo a través del amor. Y el amor son las obras que se ven representadas a través de nuestra vida. Entonces, el amor no es una cuestión de medio tiempo, el amor no es algo que, bueno, empecé ayer o el año pasado empecé. No, o sea, a través de toda nuestra vida vamos a ver cómo se ha visto, no se ha manifestado el amor en nosotros. Entonces, si vemos que no ha habido mucho amor, tendremos que reconocer el error que hemos cometido nosotros, al no dejar que el amor sea el que mueva nuestra experiencia, reconocer que por qué no dejamos que el amor fuera el motor que moviera nuestra vida, etcétera. Y entonces hacemos un estudio de ese error, etcétera. Entonces hacemos un propósito de enmienda para eliminar la raíz de ese error. Entonces ya no dejar que desde el día que comenzamos a hacer el estudio, etcétera, esas mismas condiciones de abandono o de falta de cuidado, falta de atención, etcétera, se vuelvan a presentar. Después de ese propósito de enmienda, entonces tenemos que hacer un propósito muy definido para entonces, no sea, aplicar todos los pasos para que entonces el amor pueda estar presente en nuestra vida. Entonces, cada uno de nuestros pasos y todo lo que hacemos, pues tiene que entonces sí ya ir de una manera consciente. Al nosotros trabajar, o sea, en el amor correctamente, no hay duda que esa abundancia llega. Esa abundancia que todos anhelamos. A veces, por ejemplo, podemos creer que la abundancia es tener dinero. Desafortunadamente, estamos muy equivocados. La abundancia es otra cosa. Hay una abundancia material, que eso es lo único que nosotros pensamos. Pero cuando nosotros nos preocupamos por el amor primero, el amor entonces nos va a mostrar que hay muchas otras formas de abundancia que son más importantes todavía. Mucho más importantes. Una abundancia, por ejemplo, abundancia para podernos expresar, abundancia para poder comprender, abundancia para poder amar, o sea, para generar más amor, para poder experimentar más amor. Abundancia para poder, o sea, hacer el trabajo espiritual, el trabajo del crecimiento. Vemos que el amor es una cosa maravillosa, o sea, el amor no podemos definirlo, estamos simplemente dando unos conceptos, pero el amor nos va a mostrar que todo concepto, toda idea que nosotros hemos tenido del amor hasta hoy, hasta el día de hoy, pues es básicamente falso, ¿no? Entonces Saraswati, pues entonces va a darnos a nosotros el regalo de la abundancia. Y ya podemos llegar a un día hasta darnos cuenta de que lo único que verdaderamente interesa es el trabajo del crecimiento interior, que contiene ahí todas las raíces de lo que es felicidad, de lo que es satisfacción, de lo que es esto. Obviamente que el trabajo interior tiene sus cosas, ¿no? O sea, hay que pasar por los procesos del crecimiento, hay que pasar por los, o sea, por los, o sea, las pruebas, las situaciones donde somos probados, etcétera. Eso no significa que el amor no esté, eso no significa que la abundancia no esté. Al contrario, nos vamos
la abundancia tiene que ver entonces con la capacidad de ser probados. Pedirle a la vida que nos pruebe en esto, que nos pruebe en lo otro, que nos pruebe en la constancia, por ejemplo. Si podemos lograr tener 2 años de constancia en la práctica de la meditación, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 10 años, 20, 30 años meditando, eso va a cultivar la experiencia del amor. O la fidelidad, por ejemplo. ¿La fidelidad a qué? Ser fieles si estamos en una relación, ser fieles a nuestro propio propósito. Un día estamos interesados en hacer algo, el otro día ya no estamos interesados. No conocemos lo que es la fidelidad a un propósito definido, ¿no? Entonces, cuando hablamos del camino del Bodhisattva también, estamos hablando de fidelidad. Tenemos que llegar un día a tomar una decisión tan radical, que pueda parecer una decisión de locura, que estamos totalmente decididos a trabajar en esta, en la próxima y en cualquier vida que nos toque, a trabajar para el beneficio de todos los seres, de estar haciendo el trabajo espiritual, haciendo el trabajo de, ¿no? O sea, de la creación de nuestra realidad interior. Eso es un bodhisattva, pero esos compromisos y esa fidelidad a esa decisión pues son muy trascendentales. Nosotros tenemos que aprender, ¿no? O sea, con pequeñas tareas en el comienzo, pequeños esfuerzos en el comienzo, hasta que un día podamos nosotros decir, bueno, tengo una fidelidad a mis propios propósitos, a mis propias tareas, etc., ¿no? Vemos que el amor es el que nos lleva a nosotros a conocer la inteligencia. Ya después, digamos, si hablamos en el término ya esotérico, místico, cuando la energía sube al cerebro, entonces esas neuronas que no están funcionando se despiertan. Hay neuronas que están dormiditas, o sea, en nuestro cerebro, y entonces se despiertan. Pum, pum, pum. Como estudiábamos el significado de la Navidad, esas luces, ¿no? O sea, en el árbol de la Navidad, algunas de esas luces representan esas neuronas que se encienden. Pero esas neuronas no son para sentarse uno y decir, wow, qué tan inteligente soy. Esas neuronas son para nosotros ponerlas a servicio de los demás, para hacer el bien, para hacer trabajos específicos donde podamos nosotros trabajar beneficiando a los demás, ¿no? Entonces, ahí ya es donde comenzamos a conocer una verdadera libertad, ¿no? O sea, entonces ya no estamos condicionados por el miedo, no estamos condicionados por los vicios, ni por las filosofías, ¿no? Ni las filosofías, ni las creencias. ¿Qué importa? Lo que la gente crea, no importa lo que la gente diga, lo importante es vivirlo, ¿no? O sea, vivirlo, o sea, hacer un ejemplo de nuestra vida, de lo que es una experiencia ya, ¿no? Entonces, conocer las diferentes inteligencias. Uno trabajando en su cuerpo físico puede conocer un nivel de inteligencia muy interesante. Puede trabajar con su cuerpo y el cuerpo también tiene sus secretos, ¿no? O sea, cuando ya trabajamos en el nivel vital, entonces el pranayama, hacemos pranayamas, o sea, hacemos trabajos ya donde movemos, ¿no? O sea, ciertos elementos vitales, entonces ya podemos conocer otras cosas. El mundo de las emociones, obviamente, que hay que saberlo conocer, entonces ya hablamos ya de manejar el fuego interior, etcétera, etcétera. Entonces podemos conocer muchas cosas importantísimas, ¿no? O sea, hay prácticas que se hacen, o sea, uno debe de enfocarse básicamente en hacer prácticas específicas a través de un largo periodo de tiempo. Cada práctica nos va a dar a nosotros una capacidad, nos va a desarrollar mejor capacidad para hacer ciertas cosas. Hay prácticas de muerte, o sea, si nosotros vemos que necesitamos cambios radicales en nuestra vida, tenemos que hacer mucha práctica de muerte. Sentarse uno a morir, a entender por qué tiene que morir a esto, por qué tiene que morir a lo otro, hacer el estudio más profundo y tener la dedicación a morir a eso, ¿no? Si eso no cambia nuestra realidad, entonces hay que morir a otra cosa, porque entonces no era lo que pensábamos, eso no era lo que nos tenía atascados. Y si nuestra realidad no cambia, pues hay que morir a otra cosa, hasta que uno llegue a encontrar qué es lo que verdaderamente lo tiene uno atascado, porque uno, o sea, dice, es que trabajé en el orgullo, pero eso no me sirvió de nada. Bueno, pero eso no era lo que lo tenía uno atascado, era otra cosa. Lo más seguro es que es algo que uno no quiera ver, ¿no? O sea, entonces, práctica de muerte. Entonces, nuestro diario vivir, entonces, ok, práctica de muerte.
estoy muriendo a esto, estoy muriendo a lo otro, aparece el pensamiento, entonces la muerte en marcha, entonces muero esto, entonces pido, madre mía, ayúdame, madre mía. Al principio uno no tiene fe, no sabe pedir, uno no entiende lo que es la muerte, uno cree que está hablando al aire, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que uno comience a ver con su propia experiencia que, no sé, qué es lo que sucede dentro de nosotros. Muerte. Ver los problemas que hemos tenido por no querer cambiar, por no querer transformarnos, etcétera, y muerte. Entonces, ser muy claros en el proceso de muerte. Comenzar verdaderamente a valorar nuestra energía creadora sexual, porque es que hay que valorarla, ¿no? O sea, pero a valorarla y compartirla con alguien. O sea, ¿qué ganamos con ser muy sexuales solos? No tiene mucho sentido. O sea, pues es algo que, o sea, hay que trabajarlo con alguien, ¿no? Pues se trabaja pues dentro de la esfera de la suprasexualidad. Entonces, cuando nosotros andábamos por ahí por el mundo, o cuando andamos por el mundo, pues no somos muy exigentes, ¿no? O sea, cualquier persona servía, ¿cierto? Ahora que nosotros estamos tratando de hacer un trabajo, entonces ya nadie nos sirve. O sea, entonces no hemos hecho ningún cambio, no hemos hecho ninguna transformación, pero entonces ya nadie nos sirve, ¿no? O sea, entonces hay que ver que hay que trabajar con alguien. Trabajar con alguien, o sea, no podemos quedarnos solos. Pues ahí está el punto de la transformación. Y después entonces el día, o sea, nuestro día tiene que tener esos tres factores. Y entonces el sacrificio por los demás. Entonces, ¿cuál ha sido el sacrificio de hoy? ¿Qué estoy haciendo para que hoy haya sacrificio? Ese tercer factor. De alguna manera tengo que hacerlo. Si entonces me da miedo o me da, pregúntele a su corazón, pregúntele a su real ser, ¿cómo hago para trabajar en el tercer factor? Madre mía, muéstrame cómo trabajar la muerte. O sea, y bueno, madre mía, muéstrame cómo entonces trabajo el proceso de nacimiento hoy. Entonces, tenemos que tener una dinámica, ¿no? O sea, inteligente del trabajo para poder ver entonces que el día de hoy necesitamos tener esos tres factores vivos. Y mañana igual, y pasado mañana igual, y pasado. Entonces toda nuestra vida se convierte en eso. Seguimos comiendo, seguimos yendo al supermercado, seguimos pagando la luz, pero en los tres factores entonces ya son el fundamento de nuestra vida. Y ya entonces lograremos, o sea, la idea de que todos lleguemos, o sea, a ver, o sea, eso que se llama inteligencia, ¿no? O sea, que cuando se dé un chispazo, nosotros para terminar esta charla, tenemos, le enseñamos a las personas varias cosas. Una de esas cosas, ¿cómo medimos nuestro crecimiento? Entonces, muy fácil. Si para darnos cuenta si estamos creciendo, solamente necesitamos una pregunta en la mañana. Uno se pregunta, ¿hoy soy más inteligente que ayer? ¿O hoy tengo ideas nuevas? ¿Aparecieron nuevas ideas hoy que no tenía ayer? Si la pregunta es sí, significa que vamos creciendo, que hay crecimiento. Porque esa es la realidad. Si todavía no tenemos ideas nuevas, si todavía no hay un ánimo nuevo, si todavía no hay una fuerza nueva, entonces todavía no hemos hecho nada. Entonces todavía no estamos creciendo, estamos en lo mismo, ¿no? No ideas que vienen producto de los libros, ¿no? O sea, o de los cuadernos que nos hemos leído, ¿no? O del video que vimos ayer. Eso no son ideas nuevas. Tiene que haber ideas nuevas. Aparecen ideas nuevas. Tiene que aparecer una idea nueva que no sea parte de nuestro continuo mental. Entonces, si aparece una idea nueva, y esa idea nueva generalmente va a estar relacionada con algo creativo, que uno va a poder poner en práctica en su vida. Eso es crecimiento. No estamos hablando de otra cosa, pero son síntomas del crecimiento. Ya, cuando uno ya tiene ideas nuevas, tiene creatividad en su vida, entonces está haciendo algo correcto. Si uno pasa 20 días, 30 días, 40 días, un año, 10 años, si uno tiene una idea nueva que le nazca de uno mismo, de su propia inteligencia interior, entonces pues estamos todavía en el nivel de la persona común y corriente. Pero algo tiene que aparecer, o sea, etcétera. Entonces vemos que
Meditación es eso. Meditación es observar y dejar que la inteligencia comience a manifestarse para que aparezcan todas las ideas nuevas, los conceptos nuevos, el conocimiento nuevo, hasta que nos podamos convertir en hombres y mujeres totalmente nuevos, ¿no? Que esa persona que éramos antiguamente desaparezca, ¿no? Entonces, en la mañana nos preguntamos, o sea, bien, entonces, una manera de medir el crecimiento, ¿soy más inteligente hoy? Ok, no, todavía no, listo, no importa, hay que hacer el trabajo de hoy. Mañana volvemos, y así, entonces todos los días tenemos que preguntarnos, ¿no? Así como nos levantamos todos los días y miramos el desayuno, miramos la comida, no tenemos ningún problema en hacer el menú del día, pues tenemos que hacer la pregunta en la mañana, ¿no? Entonces, eso es otro. Después, entonces, miramos entonces nuestras acciones, o sea, entonces, continuamos nuestro día, entonces nos preguntamos si la forma de pensar es la misma a la de ayer. Si la forma de pensar es la misma, entonces, pues, todavía no hemos hecho mucho un trabajo en nosotros mismos. Si todavía tenemos los mismos gustos, no somos las mismas personas, no hemos cambiado en nada, ¿no? O sea, entonces también nos preguntamos, ¿esta forma de pensar es la misma de ayer? ¿Ok? No cambia mucho, ok, está bien. Todavía estoy hablando de las mismas cosas, todavía estoy preocupado por las mismas cosas, etcétera. Entonces, pues hay que hacer un trabajo. Es muy fácil medir nuestro propio crecimiento. Ahora, hay muchas otras maneras. En las noches, por ejemplo, sigo soñando las mismas cosas, sigo viendo los mismos sueños en las noches, sigo teniendo las mismas experiencias, ¿no? Ok, entonces significa que no estoy haciendo trabajo, que no estoy observándome en el día, etcétera, etcétera. Entonces vemos que es muy fácil verdaderamente darnos cuenta si nosotros estamos haciendo algún tipo de trabajo. Ahora, si nosotros pues, no estamos interesados en el crecimiento, pues entonces no hacemos ningún cambio, entonces seguimos comiendo las mismas cosas, seguimos en las mismas parrandas, en las mismas cosas, y entonces pues obviamente pues, tenemos ese derecho, ¿no? O sea, tenemos esa libertad. Pero aquí está Buddhi, o sea, ahí está la inteligencia, o sea, llegar a tener la experiencia. Hay una práctica, se llama Shambhavi Mudra, Shambhavi, en la India, entonces uno simplemente se sienta, ¿no? Se sienta cómodo en su cojín o en su silla, cierra los ojos y entonces se concentra en un puntico aquí, hay un puntico, hay un átomo ahí, hay un puntico. Es un puntico de luz, o sea, que está ahí oculto. Pero entonces tenemos que centrar nuestra atención en ese punto, sin forzarnos, o sea, no es de cuestión de que vamos a hacer que haya una explosión, etcétera, no. Simplemente nuestra atención vamos a ponerla aquí en este punto. Ahí. Esa sola práctica, si nosotros logramos mantener nuestra atención por media hora, por ejemplo, una cosa son 5 minutos, 10 minutos, media hora, cuando podemos lograr nuestra atención, poner nuestra atención aquí en Buddhi, media hora, automáticamente algo se comienza a despertar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos hace subir la atención hacia arriba. Entonces la energía comienza a moverse hacia arriba, por lo menos la energía de la atención, por lo menos. Y entonces ciertas cosas se comienzan a dar. Hasta que uno pueda lograr, obviamente, ver, o sea, qué es lo que se despierta, ¿no? O sea, qué es lo que se despierta en ese centro, ¿no? O sea, qué es lo que se despierta. No estamos hablando de ver espíritus, no, estamos hablando de la inteligencia. Cuando uno se puede concentrar en algo correctamente, entonces aquí en este punto está la fuerza de la voluntad, o sea, está la concentración. Muchas cualidades aparecen cuando logramos poner nuestra atención en este punto. Y nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, si lo hacemos hoy, antes de acostarnos a dormir, 15 minutos, mínimo, 15 minutos, concentrados en este punto aquí, en la noche vamos a tener experiencias diferentes y al otro día vamos a tener una claridad mental diferente. Vamos a comenzar a notar que tenemos una claridad diferente. Y si la persona está haciendo sublimación de energía o transmutación de energía sexual, entonces más aún todavía, porque va a tener más fuerza de energía que sube a ese centro.
hasta que logremos entonces comenzar a tener una claridad de observación, porque en este centro hay muchas cosas. Dentro de este centro también está la capacidad de la autoobservación, pero en este centro también está la capacidad de concebir, no es de imaginar, es concebir, que es un poquito diferente a imaginar. Entonces, uno puede concebir lo que es su vida o lo que quiere que sea su vida, uno concibe. O sea, es una creación que uno puede crear primero en ese mundo, ahí ese mundo de Buddhi, uno crea su vida primero allá, uno la crea, los maestros. Todo lo hemos hecho ya, sin saber que lo hemos hecho, pero se crea nuestra vida allá. Entonces la podemos crear con todos esos elementos que sabemos que necesitamos de castidad, de fidelidad, de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, o sea, no la imaginamos, la concebimos. Entonces, cuando ya podemos mantener esa imagen ya en nuestra propia mundo interior viva, entonces ya desde de esos mundos superiores comienza a bajar hasta que un día entonces logramos nosotros ver en el mundo material que esa concepción del mundo superior se ha hecho realidad en el mundo inferior. Eso es lo que sucede diariamente. Entonces, lo que somos hoy se concibió en el mundo superior hace mucho tiempo. Hace tiempo. Ahora, si no me gusta lo que yo veo o quiero cambiar mi condición, no voy a ponerme a pelear con el mundo, no voy a entonces a, porque eso es lo que hacemos nosotros, queremos cambiar nuestra condición, peleando aquí, cambiando allá, cambiándome de ciudad, etcétera. No estamos haciendo nada. Entonces necesitamos es subir, pero ¿cómo subimos? Subimos a través de de la atención. Gate para san gate bodhisattva, hay que subir primero. Pero solamente se puede subir si queremos subir. No es como algo que se haga por interés o que se haga o sea, por conveniencia. Simplemente hay que querer subir. Y se sube con amor, ¿no? O sea, entonces nuestros actos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo va contribuyendo a que podamos subir. Entonces, aquí en este centro, entonces, Buddhi, vemos como aquí, pues, esos son los misterios, ¿no? Entonces, concebimos, entonces, si uno concibe un centro de meditación, por ejemplo, ¿cómo lo concibe uno? ¿Cómo concibe una relación, por ejemplo? Etcétera, etcétera. Entonces, uno puede concebir muchas cosas. Si uno logra utilizar su energía correctamente, entonces lo que uno concibe, o sea, uno entonces lo hace realidad. Ahora, los problemas que hemos tenido en la vida, uno mismo los ha concebido. Todos los problemas, todas las necesidades, hemos concebido esas cosas desagradables porque lo hicimos sin saber que lo estábamos haciendo. Entonces, esto puede ser muy, muy importante para nosotros. Nosotros, o sea, tenemos que aprender a ser más dedicados para poder lograr mejor nuestra transformación. O sea, recordemos que depende de nosotros y es posible. Pero tenemos que ser más dedicados a nuestro esfuerzo, o sea, no dejar que nadie nos impida, nadie nos obstaculice a nosotros, pero es todo interno, o sea, no hay nadie que verdaderamente pueda obstaculizar nuestro trabajo. Entonces, eso es ya cuando nosotros logramos saber el proceso de la creación, podemos llegar a comprender qué es crear dentro de nosotros, ya estamos actuando inteligentemente. No es de competencia con nadie, no es de, o sea, de saber más o saber menos, no es de cuál es el Dios más poderoso o cuál es, no hay necesidad de ninguna de esas cosas. Porque pues, la idea de que pues, todos podamos disfrutar, ¿no? O sea, el bienestar que la creación nos provee a todos, ¿no? O sea, nos da a todos. Vemos que eso es la inteligencia. La inteligencia obviamente que viene pues producto de todos estos elementos trabajando y vamos construyendo, ¿no? Vamos construyendo hasta que un día podamos nosotros verdaderamente llegar a decir, bueno, estamos construyendo un mundo mejor. Es posible. Cuando los maestros hablan de que pudiera ser posible un mundo mejor, para ellos es posible porque ellos pueden crear, pero cada uno pues tiene que, nosotros al no saber contribuir a esa creación, pues entonces creemos que simplemente el esfuerzo de un solo maestro, ¿no? En este caso el maestro Jesús. Creemos que solamente él
tiene que hacer el trabajo y nadie quiere llevar, o sea, asumir esa responsabilidad de hacer el trabajo con su eh, propia creación. Entonces, si todos contribuyéramos con nuestra propia creación, entonces pues, el Maestro Jesús estaría muy bien, estaría mejor todavía. O sea, su trabajo daría más frutos. En lugar de nosotros tocar la pandereta y hacer tantas cosas que hay, o sea, saltando para arriba y para abajo, no, tenemos que hacer es un trabajo de creación interior, ¿no? O sea, podemos hacer muchas cosas. Entonces, este va a ser el tema de nuestro propio año, del próximo año, el año 2022, el año de la inteligencia. Entonces, cada año recibe para nosotros recibe una inspiración importante, ¿no? Entonces, este va a ser el 2022, será el año, ya empezamos el 2022 porque comienza el 21 de diciembre. Entonces, el 2022 es el año de la inteligencia. Entonces, el año de la inteligencia no es el año de la competencia, no es el año de tener más, no es el año, no, es el año de nosotros entonces vivir y crear inteligentemente. O sea, estamos hablando de la creación interior, ¿no? O sea, de la creación de nuestro mundo interior, de la transformación de nuestro mundo interior. Y lograr ver los resultados de un buen trabajo. Hasta que podamos decir, he hecho un buen trabajo este año. Cuando llegue el final del 2022, que podamos decir, bueno, hicimos un buen trabajo, ya, basado en la inspiración del principio de año, basado en la idea que teníamos, concebimos una idea del trabajo que íbamos a hacer en el 2022. Cuando lleguemos al final del próximo año, que podamos decir, qué buen trabajo hemos hecho. Producto, pues, de este conocimiento, ¿no? O sea, de saber manejar nuestro mundo interior y de poder entonces lograr pues, esos resultados que estamos buscando. Entonces, pues, se nos viene una muy hermosa oportunidad. Habrá mucha resistencia. La resistencia viene. Esa resistencia es producto de nuestras propias psicologías. Entonces, habrán obstáculos que tendremos que superar. Pero esos obstáculos somos nosotros mismos. Aparecerá nuestra mala voluntad, aparecerá nuestra pereza, aparecerá nuestra falta de apreciación. Entonces, durante el año podremos nosotros lograr ver qué obstáculos aparecen y ver que en realidad no son obstáculos externos, sino somos nosotros mismos, o sea, obstaculizándonos para verdaderamente que nuestro trabajo no progrese. Pudiera parecer absurdo, pero nosotros mismos nos hacemos fracasar, como hemos hablado en otras ocasiones. Entonces, el año 2022 viene con mucha fuerza, ¿verdad? Pero también con un gran reto, ¿no? O sea, de darnos cuenta de que el obstáculo más grande que tenemos somos nosotros mismos. Nadie más. No es fulano, ni es fulanita, no es nadie. Nadie es un obstáculo, ¿no? O sea, somos nosotros, ¿no? Cuando aceptamos, ¿no? Digamos, esa realidad y ese reto así, o sea, decimos, yo soy mi propio obstáculo, entonces uno no se justifica, uno no se defiende, uno no se queja, uno no para su esfuerzo, entonces uno mismo se saca o sea, se saca así no deja que uno mismo interfiera con sus propias cosas y lograremos llegar al 2022. O sea, la humanidad estamos en un punto crítico, a tal punto que hasta de muchas maneras hemos llegado hasta perder ya la fe en nosotros mismos, en la humanidad misma. Pero, o sea, no debemos dejar que se pierda digamos, esa esperanza con nosotros mismos, ¿no? O sea, ya hemos caído en, bueno, eso es ya lo que está pasando, las cosas son así y hay que aceptarlo. No. O sea, cuando se refiere al crecimiento interior, o sea, hasta el último momento, hasta la última respiración, tenemos que luchar, ¿no? O sea, inteligentemente. No es de luchar físicamente o violentamente, inteligentemente. Entonces, este 2022 será para nosotros eso. O sea, será un año donde nuestra
¿Va a brillar nuestra inteligencia o no va a brillar nuestra inteligencia? Y bueno, tenemos que meditar mucho para ver entonces cómo comenzamos a darle paso a experiencias más profundas, a hacer esfuerzos más grandes, mejores esfuerzos, más claros, más reales, ¿no? O sea, para que, o sea, se cristalicen, ¿no? O sea, y bueno, para lograr en un momento determinado, ¿no? O sea, ver, o sea, algo de esa conciencia. Si logramos hacer algo, pues obviamente que eso no lo llevamos. Eso, nada de eso se pierde. O sea, todo eso tiene su valor. El problema es de que como no hacemos muchas cosas de ese calibre, pues entonces no podremos comprobar muchas cosas, o sea, porque nunca nos interesaba. O sea, todo se lo va a llevar o sea, todo esto que estamos conociendo va a desaparecer. No importa lo que tengamos, no importa lo que hayamos tenido, no importa todas estas preocupaciones, todos estos problemas, todos estos chismes, todas estas cosas, todo, lo único que nos vamos a llevar nosotros son las experiencias de la conciencia. Y si de pronto nosotros logramos que otro ser humano, o sea, haga realidad, o sea, su propio potencial, eso también va a representar inclusive aún más que muchas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, la Navidad viene con muchos regalos, ¿no? O sea, viene con mucha fuerza, llegó con nosotros, mucha abundancia, abundancia de entendimiento, abundancia de fuerza, de amistad, o sea, muchos elementos muy positivos, ¿no? O sea, entonces ya estamos siendo ayudados de muchas formas. Y ahora solamente queda, entonces, pues, o sea, concebir inteligentemente, o sea, nuestra mejor vida, ¿no? O sea, obviamente dentro del crecimiento del conocimiento de sí mismo, ¿no? O sea, necesitamos concebir. Hay un dicho que dice, la fe mueve montañas, pero eso es muy poco en realidad. La fe puede mover universos completos. Eso es lo que sucede, o sea, ni siquiera montañas es muy poco, o sea, tenemos que anhelar para algo más, o sea, necesitamos nosotros, o sea, darnos cuenta de que hay algo más importante todavía, o sea, que hay algo más profundo, o sea, que este año podamos hacer actividades, el año que viene, que este año que ya empezó, o sea, podamos nosotros hacer buenos retiros, que podamos nosotros hacer buen trabajo de meditación, que podamos hacer buen trabajo de sanación, que podamos hacer buen trabajo de transformación, o sea, que podamos nosotros, o sea, hacer todas estas cosas que son tremendamente maravillosas, ¿no? O sea, y inspirar a las personas, a los jóvenes, o sea, que hayan personas jóvenes en realidad que, o sea, que se sigan inspirando, ¿no? O sea, que sigan verdaderamente tomando decisiones inteligentes en su vida, enseñarles a tomar decisiones inteligentes, a reconocerles su inteligencia, ¿no? O sea, no darles creencias, ni mandamientos, ni nada de esas cosas, ¿no? O sea, enseñarles a despertar su propia conciencia. Entonces podamos llegar a más personas, ¿no? O sea, hay muchas personas trabajando en el planeta, pero bueno, hay personas que trabajan y trabajan y trabajan, pues nosotros somos parte de ese movimiento, o sea, de transformación, o sea, y bueno, que aparezca el maestro en nuestro mundo interior, o sea, el maestro está ahí esperando que nosotros le demos su reconocimiento. Entonces, podríamos hablar mucho más del año que viene, sé que pues estamos esperando con mucha expectativa, no sé, a lo que aparece para nosotros, pero ya empezamos, sí, ya empezó, ya el avión despegó, así que amarres en los cinturones, que se va a poner buena la cosa. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, maestro. Un abrazo, un abrazo. Gracias, Igual. Alberto, muy amable. Gracias. ¿Cómo está, Nathan? Muy bien, por aquí todo tranquilo. Mucho frío. Perdón. Ya les saludo un momento.